que se caracteriza por la lentitud en los movimientos, por marcha con pasos cortitos, a veces arrastrando los pies, tendés a tomar una postura como en flexión, parecida a de un esquiador, la cara más rígido, menos expresivo, ¿no? Sí, Facies de póker, a claro. veces temblor, no siempre, problemas de equilibrio y coordinación. Es la enfermedad de Parkinson, una enfermedad primordialmente motora que compromete a, fíjate vos, el 1% de la población por arriba de 60 años. Esto quiere decir que son más de 70.000 enfermos en Argentina. Y además, te diría que de ese número hay un 5% que está en edades entre los 40 y los 50 años. Vos sabés que algo interesante para comentar del Parkinson es que uno siempre está hablando de los síntomas motores, pero además el Parkinson tiene problemas no motores: Ajá. pérdida del olfato, constipación, trastornos urinarios, la piel se te pone más brillante, seborreica, te cansás más fácilmente, tenés sueño de día, también dormís mal de noche porque tenés un sueño fragmentado, a veces los pacientes tienen síndrome de las piernas inquietas y se despiertan varias veces, Claro. la saliva te aumenta la producción, demasiada lorrea, y la depresión que muchas veces da. Así que tiene un contexto de síntomas y de signos bastante importante la enfermedad de Parkinson, que excede lo motor. ¿Y por qué ocurre todo? Porque esa es la pregunta. Bueno, básicamente, ¿por qué ocurre todo? Esto aparece cuando vos perdés por lo menos el 70% de las neuronas que fabrican dopamina que tenés en tu tronco cerebral, que Ujú. tenés en la sustancia nigra. Sí. Y claro, lo que pasa es que esas neuronas, su proyección va a unos núcleos grises que están en el cerebro, que se llama estriatum, que son los que, digamos, con eso modulás el movimiento, lo haces más suave. Si vos no llegás ahí con la dopamina, el movimiento es como el de un caballo desbocado, no está para nada modulado. Claro. Entonces tenés todos los problemas que contábamos, motores y también los problemas no motores. Así que el Ujú. punto es, bueno, perdés las neuronas que fabrican dopamina, una gran cantidad. ¿Cómo hacemos para compensar y la otra pregunta es, bueno, ¿por qué finalmente ocurre este problema? Ahora, doctor, decía esto de los síntomas no motores, ¿no? ¿Desde qué edad se puede, si se quiere, empezar a diagnosticar o se pueden empezar a sentir estos síntomas? ¿Siempre se da arriba de los 40 años o incluso puede ser en menores de 40? Puede ser en menores de 40. Yo he tenido varios pacientes, realmente mucho menores, pero es muy poco frecuente. Ujú. O sea, así como vos tenés un 1% mayores de 60 años, cuando estás focalizándote entre los 40 y los 50 años, el porcentaje es más chiquitito. Y si querés buscar menores de 40, mucho menos. Claro. Yo, de los pacientes más jóvenes que he diagnosticado, que le he diagnosticado un Parkinson, ha sido un paciente de unos 27 años, pero eso es una cosa como muy, muy excepcional. No Claro. quiere decir que no esté descrito, está descrito en menores edades también, pero la frecuencia es muchísimo, muchísimo menor. Ujú. Nos hablaba de las causas y hablaba de esta pérdida de un 70% de nuestras neuronas que nos ayudan justamente a desenvolvernos, pero ¿puede ser hereditario o por lo menos la predisposición? Sí, la pérdida de neuronas la podés tener por un problema adquirido o la podés tener por un problema que, claro, lo traes de fábrica porque en el fondo es una alteración de tus genes, es una enfermedad genética. Se Ujú. conocen por lo menos 52 genes responsables de la enfermedad de Parkinson. Cada gen te da como un Parkinson distinto. Uno podría estudiar si se hace un panel genético para ver cuál es el que tiene mutado. Pero también hay otras circunstancias, porque vos, si tuviste una intoxicación por manganeso o por monóxido de carbono, o tuviste un golpe importante en la cabeza, o tuviste una encefalitis, vos podés perder parte de ese pool de neuronas y que se te note la pérdida de esas neuronas dopaminérgicas unos años después. Claro. Te cuento como anécdota algo interesante. Hace muchos años pasó en un hospital americano que empezaron a llegar pacientes parkinsonianos jóvenes, realmente jóvenes, y con un Parkinson rígido kinético muy intenso. Entonces,
Bueno, cuando se pueden interrogar, lo que encontraron, que todos tenían un común denominador. Le habían comprado heroína al mismo dealer. Ese dealer, al fabricar la diacetilmorfina, la había cocinado demasiado y se quedaba como residuo una sustancia que se llama MPTP, que selectivamente te mata todas las neuronas dopaminérgicas. Wow. Ese hallazgo, vieron, todas las cosas malas a veces dejan algo que se puede aprovechar. Sí. Ese hallazgo se usó después para aplicárselo a roedores, a ratitas y ratoncitos, para transformarlos en parkinsonianos y tener modelos experimentales para probar las drogas. Mira. Qué loco, ¿no? Por un error humano terminar sacando semejante conclusión también y semejante análisis. Ahora pienso, doctor, en aquellos chicos que quizás, o jóvenes o incluso adultos, que han tenido padres o tienen padres o abuelos que han pasado por una enfermedad del Parkinson de grado alto, ¿no? ¿Cómo pueden hacer para empezar a evitar, si es que se puede evitar, o por lo menos tratar de retrasarlo lo más posible? Mira, no está muy claro qué podés hacer antes, no está demasiado claro. Bien. La realidad es que uno, si en un grupo familiar tenés varios integrantes con Parkinson, podría ese grupo familiar ser estudiado y averiguar cuál es el gen. Claro. Entonces, si hay una persona que no tiene síntomas, y lo primero que tendría que hacer es hacerse el panel genético. Si no tiene ningún gen mutado, no tiene de qué preocuparse. Esto te ocurre con un montón de otras enfermedades degenerativas, con el mismo esquema. Ahora, cuando vos tenés una persona con Parkinson, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero que se hizo, no fabrica levodopa, le damos, levodopa, digamos, no fabrica dopamina, le damos un precursor de la dopamina, que es la levodopa, por boca. El paciente mejora espectacularmente. El único tema que tiene la levodopa, dada así, es que te genera acostumbramiento. Entonces, es preferible usar remedios, fármacos que imitan a la dopamina sin ser dopamina, son los agonistas dopaminérgicos, Sí. que tenemos varios en el mercado. Está el pramipexol, el ropinol, el pirimedil, que son por boca, uno que es en parche, roticotina, y son muy buenos. Después tenés antioxidantes, después tenés medicamentos inhibidores enzimáticos que hacen que vos no degrades tu propia dopamina. Hay muchas alternativas. Y claro, con esto vos podés mantener a los pacientes durante cerca de 20 años medicados. Ahora apareció un producto nuevo, la safinamida. Se está investigando mucho acerca del cannabis medicinal, porque todo el circuito de ganglios basales y sustancia negra tiene muchos receptores a los cannabinoides, y parece que por ese lado también podemos mejorar el cuadro. Pero además de esto hay que tener en cuenta que cuando un paciente no te responde más a la dopamina, a los remedios, a todo lo que usás, porque ya le quedan muy poquitas neuronas a la sustancia negra, podés usar un cable, podés colocarle un dispositivo implantable que es como un marcapasos, donde el paquete de pilas obviamente lo tenés donde siempre, abajo de la clavícula, pero el cable, en lugar de ir al corazón, va a tu cerebro. Perfora el cráneo, va al cerebro, los ganglios basales, y realmente los pacientes por 9 años más pueden tener una buena calidad de vida. Así que es muy interesante el tema de los dispositivos implantables. Y también es importante decirle a los pacientes parkinsonianos que tienen que estar en buen estado físico. Un paciente parkinsoniano que hace actividad aeróbica, que camina o, si no puede, que usa una bicicleta fija, sobre todo recumbente, que es las que va sentado para atrás, que son más cómodas, hace eso aeróbico 5 veces por semana, hace gimnasia para tercera edad o algo que te dé la movilidad articular, que está con un buen peso, que tiene una dieta predominantemente antiinflamatoria, va a estar en muchísimas mejores condiciones que un parkinsoniano sedentario con sobrepeso. Qué buen dato, Totalmente. ¿no? Bueno, y aprovechando que hablamos de esto de los tratamientos, ¿cómo ha avanzado también en los últimos años las posibilidades que tienen las personas que tienen Parkinson de desenvolverse de una mejor manera en su vida a través del tratamiento, ¿no? Mira, con todo esto que yo te cuento, los pacientes siguen siendo autoválidos por muchísimos años más. Realmente la calidad de vida ha mejorado mucho. En parte porque tenés más medicación y tenés más tratamientos disponibles para los pacientes, pero también por la información.
en la medida que los pacientes conocen esto, consultan antes, también los médicos lo tienen presentes, y siempre vale mucho esto del tratamiento precoz, porque de esa manera vos desarrollás toda una serie de estrategias y tratamientos y estilos de vida y suplementos que te van a permitir que esta patología degenerativa progrese de manera mucho más lenta. Claro, Sí, claro. excelente. Como siempre, extremadamente claro, doctor, y queremos seguir sabiendo más, no solamente del Parkinson, sino de muchas otras enfermedades y, por supuesto, informaciones que va compartiendo. ¿Dónde lo encontramos? Sabemos que tiene sitio web, sabemos que tiene redes sociales, fanpage. ¿Dónde lo encontramos? Mira, lo mejor es el Instagram, que es Bueno, Dr. Anderson. ok. Dr. Anderson sin abreviar y con doble S. Y allí en el encabezamiento tenés cómo ubicarme de una manera más fácil, con el WhatsApp, etc. Pero ese Instagram yo lo uso como newsletter, donde subo todas las notas que pueden resultar interesantes para los pacientes, y la mayoría tienen que ver con las diferentes enfermedades neurológicas y todo lo que se va conociendo hoy en día del cannabis medicinal. Bien, Perfecto. un verdadero influencer podemos decir porque tiene más de 10.000 seguidores, Mirá. casi 11.000, está ahí cerquita, cerquita. Doctor, le agradecemos mucho, ya lo estoy siguiendo en Instagram también, así que le agradecemos un montón la información aportada, como siempre, muy claro. Bueno, muchas gracias por invitarme. Saludos para todos sus televidentes y que terminen muy bien el día. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ahí lo escuchábamos y lo veíamos. Qué grata nota, ¿no? Sí, Por supuesto, con el muy doctor didáctico, ¿no? Con Alejandro una aplicación Anderson. muy llevadera. Sí, sí, vos sabés que sí. Y esto de cuando hablamos de influencers, también hablamos de ellos, ¿no? Que también a ver, podemos decir que vieron la forma de poder llevar más allá toda esa información con la que cargan, ¿no? A las Igual, redes sociales.